El mendigo entró en la fiesta, y todos descubrieron quién era realmente. La calle estaba bañada por las luces doradas de los faroles antiguos y los escaparates relucientes de tiendas de lujo, que parecían competir entre sí por la atención de los transeúntes. Los autos importados rugían suavemente al pasar, reflejando en sus carrocerías el brillo de los cristales de los edificios. Los perfumes caros flotaban en el aire, mezclándose con el humo del tráfico y el aroma de los cafés al paso. Todo en esa calle parecía pertenecer a otro mundo, un mundo que no admitía fisuras ni errores, un mundo donde cada gesto, cada mirada y cada susurro era calculado con precisión. En una esquina, junto a un contenedor de basura desbordado, un hombre observaba. Su ropa estaba rota, manchada y sucia. Su cabello era un revoltijo oscuro, pegado al cuero cabelludo por el sudor y la grasa. Sus manos, agrietadas y ennegrecidas, descansaban sobre sus rodillas, mientras sus ojos recorrían la opulencia que lo rodeaba con una mezcla de asombro, resentimiento y curiosidad contenida. No había miedo en ellos, sino la fría certeza de que, aunque su mundo parecía invisible para los demás, él estaba viendo algo que nadie más estaba dispuesto a notar. Los invitados llegaban a la fiesta a paso seguro, con vestidos largos que rozaban el pavimento y trajes perfectamente cortados que parecían esculpidos sobre cuerpos atléticos. Cada sonrisa era medida, cada saludo calculado para mostrar cortesía sin revelar vulnerabilidad. El mendigo los observaba, notando detalles que nadie más percibía. La manera en que una mujer ajustaba sus pendientes de diamantes con nerviosismo, el leve temblor en las manos de un hombre que intentaba parecer confiado mientras revisaba su reloj de oro, los susurros que escapaban entre risas falsas y miradas de superioridad. Todo eso era un espectáculo de control y apariencia, un teatro de lujo que él, por un instante, podía descifrar desde su lugar al margen. Entre el murmullo constante de la calle, un grupo de jóvenes bien vestidos pasaba junto a él, riendo con desprecio al notar su presencia. Uno de ellos, con camisa blanca impoluta y corbata de seda, lanzó un comentario audible sobre el vagabundo de siempre. Los demás soltaron risas cortas y nerviosas. El hombre no reaccionó, solo inclinó levemente la cabeza, dejando que sus ojos hablaran por él. No había ira ni súplica, solo una especie de desafío silencioso que parecía decir: puedo estar aquí, observando todo, y ustedes no me ven realmente. A unos pasos de distancia, la entrada del salón de fiestas estaba custodiada por guardias con uniformes impecables y radios que silbaban estática de vez en cuando. La alfombra roja se extendía como un río de sangre entre los escalones de mármol, y cada invitado que cruzaba ese umbral era recibido con sonrisas calculadas y manos que estrechaban otras manos con precisión estudiada. Desde su esquina, el mendigo podía ver los zapatos de charol brillando bajo las luces, las carteras de diseñador colgando de brazos engalanados y los relojes brillando como pequeños soles. El viento arrastró un olor dulzón de champaña, mezclado con flores frescas que decoraban la entrada. Todo parecía pertenecer a un mundo inaccesible, un reino donde cada gesto indicaba poder y cada mirada buscaba medir al otro. El mendigo inhaló profundo, sintiendo la aspereza del aire en sus pulmones, y por un momento se permitió imaginar qué se sentiría al cruzar esa alfombra roja, a ser notado no por lástima, sino por presencia, por lo que uno es realmente. La fantasía duró un parpadeo, porque la realidad golpeó de nuevo con el crujido de botellas de vidrio al ser transportadas por los meseros, con el eco de risas que contenían más burla que alegría, y con el brillo de diamantes que cegaba y a la vez humillaba. El hombre se levantó lentamente, cada movimiento medido, con la gravedad de quien sabe que su cuerpo es su única arma. Sus ojos, negros y profundos, recorrían la entrada con atención analítica. Notó un detalle que nadie más parecía notar. Una mujer con vestido plateado, de cabello oscuro y rizado,
que cruzaba la entrada con un aire de autoridad silenciosa. Su mirada no estaba en los invitados, ni en la decoración, ni siquiera en los guardias. Estaba en algo más profundo, un objetivo invisible que solo él parecía captar. El mendigo observó cómo la mujer ajustaba su postura con discreción, la manera en que sus dedos se cerraban levemente sobre la cartera, la tensión en su mandíbula que revelaba un cálculo interior. Una chispa de respeto se encendió en los ojos del hombre, no por la riqueza que ella representaba, sino por la fuerza que emanaba sin necesidad de palabras. El tráfico seguía rugiendo, los motores vibraban en el asfalto, y los faroles iluminaban un mosaico de rostros llenos de vanidad, ansiedad y orgullo. El mendigo caminó unos pasos hacia la calle, sintiendo la diferencia de textura entre el pavimento rugoso y los adoquines limpios de la entrada del salón. Cada paso era un recordatorio de su posición, visible pero ignorado, presente pero marginado. Sin embargo, dentro de esa contradicción, había una determinación silenciosa. No necesitaba la aprobación de nadie, no buscaba compasión, solo observaba y aprendía, como un depredador en un territorio que no le pertenecía. Un niño se acercó a él desde una bicicleta, con ojos brillantes y curiosos. Se detuvo frente al mendigo y preguntó algo sobre un perro que había pasado corriendo. El hombre sonrió ligeramente, un gesto rápido y discreto, y respondió con voz grave y pausada. El niño se marchó, intrigado, dejando tras de sí un silencio que parecía más pesado que la multitud ruidosa que pasaba a su alrededor. Fue un instante breve, pero suficiente para que el mendigo sintiera que, aunque invisible para los demás, podía ser percibido por aquellos que miraban con honestidad. A lo lejos, desde la entrada del salón, alguien abrió la puerta para recibir un nuevo invitado. La luz que escapó iluminó el rostro del mendigo de forma abrupta, revelando cada surco, cada cicatriz invisible, cada línea que contaba historias de noches en la calle, de hambre, de soledad. Y entonces, por un instante fugaz, hubo un reflejo de algo más allá de la pobreza, un brillo de inteligencia, de cálculo, de alguien que había aprendido a sobrevivir observando a los demás, analizando cada gesto, cada mentira, cada arrogancia. Las voces dentro del salón se elevaron en un murmullo constante, mezcla de música, risas y comentarios calculados. El mendigo inhaló profundamente, sintiendo el contraste entre el frío de la calle y el calor artificial del lujo. Su mirada se detuvo en un hombre de traje oscuro, hablando con seguridad, con una sonrisa que parecía diseñada para impresionar y controlar. Algo en la postura de ese hombre le resultó familiar, un tipo de autoridad que parecía inquebrantable, pero que escondía inseguridad. El mendigo sonrió para sí mismo. Había aprendido a leer esos signos, a anticipar movimientos, a percibir vulnerabilidades que los poderosos creían ocultas. Un grupo de mujeres pasó junto a él, riendo, tocando sus joyas, ajustando sus vestidos con movimientos estudiados. Una de ellas lo miró de reojo, con una mezcla de desdén y curiosidad. El mendigo apenas levantó la cabeza, dejándola hablar en silencio. No necesitaba ser comprendido ni aceptado. Su lugar estaba ahí, en la línea que separaba dos mundos, observando, aprendiendo, esperando. La noche avanzaba, y el salón de fiestas comenzó a llenarse más. Desde su esquina, el mendigo podía ver los movimientos de los invitados, los gestos, las risas forzadas, la tensión en los hombros de quienes pretendían dominar la escena social. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que él ensamblaba con paciencia y precisión. Y entonces, en un instante que parecía detener el tiempo, algo cambió. Una risa, más fuerte, más auténtica que las demás, resonó desde la entrada. Una presencia que no se dejaba intimidar por la riqueza, por el protocolo, por la apariencia. El mendigo la reconoció al instante, no por el lujo que pudiera portar, sino por la fuerza que emanaba, por la forma en que ocupaba el espacio sin pedir permiso.
El viento arrastró hojas secas que giraron en pequeños remolinos sobre el pavimento. La ciudad respiraba entre luces, motores y murmullos, y el mendigo permanecía firme, con la certeza de que algo estaba a punto de suceder. Algo que no solo rompería la rutina de los ricos, sino que pondría en jaque las certezas de todos los que se creían intocables. Su mirada se endureció, fija en la puerta del salón, mientras su mente calculaba, anticipaba, se preparaba. Por primera vez en mucho tiempo, la calle y la opulencia parecían conectadas por un hilo invisible, y él sabía que ese hilo podría cambiarlo todo. La música dentro del salón subió. Una melodía clásica que buscaba imponer elegancia y solemnidad. Las risas se mezclaban con el tintinear de copas de cristal, y los susurros cargados de secretos flotaban en el aire. Desde la esquina, el mendigo observó cada gesto, cada mirada, cada pequeño detalle que los poderosos pensaban oculto. Su corazón latía con calma contenida, consciente de que estaba a punto de entrar en un territorio donde la apariencia lo era todo, donde un solo movimiento podía alterar el equilibrio, y donde él, de manera silenciosa y poderosa, estaba listo para actuar. Y entonces, con un último vistazo a la opulencia que lo rodeaba, se levantó del suelo, enderezó la espalda y caminó hacia la entrada del salón. Sus pasos eran firmes, medidos, seguros. No buscaba permiso, ni aprobación, ni simpatía. Solo cruzaba la línea que separaba dos mundos, dispuesto a demostrar que la verdadera fuerza no siempre se mide por la riqueza, sino por la inteligencia, la audacia y la dignidad que nadie puede comprar. Cada mirada que encontraba, cada gesto que descifraba, era un recordatorio de que algo estaba por cambiar, y que el mendigo que todos creían invisible, estaba a punto de ser visto por primera vez de verdad. El portón del salón se abría ante él como un umbral hacia lo desconocido. Las luces brillaban más intensamente, los murmullos se intensificaban y el aire se cargaba de anticipación. Y mientras daba su primer paso hacia ese mundo que nunca había sido suyo, una certeza helada recorrió su columna. Nadie, ni rico ni poderoso, estaba preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. Diego Fernández se detuvo frente al espejo del vestíbulo de su penthouse, observando su reflejo con detenimiento. El traje negro, perfectamente ajustado, parecía diseñado para imponer respeto, y la corbata de seda azul profundo contrastaba con la camisa blanca inmaculada. Cada pliegue, cada costura, estaba en su lugar, como si el conjunto fuera una armadura que lo protegiera de un mundo que no perdonaba errores. Sin embargo, a pesar de la perfección externa, sus ojos delataban inquietud. Había algo que no podía controlar, una sensación que lo acompañaba desde que había recibido la invitación de su exnovia para la fiesta de esa noche. Se inclinó hacia el lavabo y se lavó la cara, dejando que el agua fría le golpeara la piel. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. Quería borrar la ansiedad que le producía pensar en Renata del Real, en cómo la había amado y cómo ella lo había dejado por otra oportunidad de lujo, sin siquiera mirar atrás. Sus dedos se tensaron al recordar los años de desprecio disfrazado de cortesía, de las humillaciones silenciosas y de las promesas rotas que habían marcado su pasado reciente. Todo eso lo había convertido en un hombre meticuloso, calculador y consciente de que el control era su único refugio. Diego caminó hacia la ventana que daba a la avenida principal de la Ciudad de México y observó la noche que se desplegaba ante él. Los rascacielos iluminados proyectaban destellos sobre los autos que circulaban, y las luces de los restaurantes y tiendas de lujo parecían estrellas bajas, al alcance de quienes podían comprarlas. En la distancia, la calle donde se celebraría la fiesta brillaba como un escenario pensado para impresionar, y por un instante, Diego sintió un vacío que ni el lujo ni la riqueza podían llenar. Su reflejo en la ventana parecía observarlo desde otro ángulo, como un juez silencioso que no aceptaba excusas.
Se pasó la mano por el cabello, ajustando los mechones que siempre tendían a revelarse, y suspiró. La ironía no se le escapaba. Había acumulado todo lo que el dinero podía comprar, pero esa misma riqueza no podía resolver los sentimientos que Renata había dejado flotando en su pecho. Se preguntó si la venganza que planeaba realmente lo satisfaría, o si era solo un gesto desesperado para demostrar que él también podía controlar la escena. En ese momento, el timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su asistente, con voz firme y precisa. «Señor Fernández, la limusina lo espera. La fiesta comenzará en 30 minutos». Diego colgó sin responder, sus dedos temblando ligeramente sobre la pantalla. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla compleja de curiosidad, tensión y el impulso de descubrir qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para recuperar algo que había perdido hacía tiempo. Se acercó al vestidor y comenzó a ajustar los puños de la camisa, los gemelos de plata reflejando la luz cálida del cuarto. Cada movimiento era meticuloso, casi obsesivo, como si a través de la perfección externa pudiera controlar lo que en su interior parecía incontrolable. Su mirada cayó sobre un viejo reloj de bolsillo, un recuerdo de su padre, y una oleada de nostalgia lo atravesó. Recordó los consejos de su familia, las expectativas que había cargado desde joven, y cómo el dinero y el poder se habían convertido en un lenguaje que todos entendían, pero que no siempre podía traducir sus emociones. Diego se detuvo un instante frente al espejo nuevamente. Sus ojos se encontraron con los de su reflejo y, por primera vez en mucho tiempo, vio algo que no había reconocido: vulnerabilidad. No era debilidad, sino un recordatorio de que había espacios en su vida que el dinero no podía tocar, que el control absoluto no podía llenar. Sus labios se apretaron, formando una línea fina, y por un instante dudó sobre la conveniencia de asistir a esa fiesta. Pero entonces recordó la sonrisa de Renata en las fotos recientes, la seguridad con la que caminaba por la alfombra roja, y un impulso irracional de demostrar que él también podía ocupar ese espacio lo empujó hacia adelante. Bajó las escaleras del penthouse con pasos calculados. Cada escalón parecía resonar en el silencio de la madrugada, mientras su mente repasaba estrategias y posibles escenarios. La limusina esperaba en la entrada, brillante y oscura, reflejando luces de neón de la ciudad que lo rodeaba. Diego abrió la puerta y se acomodó en el asiento, dejando que el cuero frío lo abrazara. Mientras la ciudad comenzaba a despertar a su alrededor, él sentía cómo el corazón latía con una mezcla de anticipación y tensión. Cada semáforo, cada farola, cada reflejo de los escaparates parecía amplificar la sensación de estar entrando en un mundo donde nada podía dejarse al azar. El trayecto hacia la fiesta fue silencioso, apenas interrumpido por el rugido del motor y el paso de otros autos. Diego observaba los edificios, los peatones y los escaparates con atención, notando los detalles que solo alguien acostumbrado a leer gestos y ambientes podía percibir. La postura de un hombre mientras revisaba su teléfono, la manera en que una mujer ajustaba su abrigo con nerviosismo, el brillo de un reloj que no solo indicaba la hora, sino estatus y poder. Todo formaba un panorama que él analizaba como un tablero de ajedrez, anticipando movimientos y reacciones. Al llegar al salón de fiestas, el portero lo recibió con una sonrisa medida y un asentimiento respetuoso. Diego descendió con cuidado, ajustando los gemelos, su corbata y su postura, consciente de que cada detalle de su presencia sería observado, medido y juzgado. La alfombra roja brillaba bajo la luz artificial. Los escalones de mármol reflejaban los reflejos de los faroles y las flores frescas, y un murmullo constante de invitados creando una atmósfera de expectativa y lujo lo rodeaba. Diego se detuvo un momento antes de cruzar la entrada, respirando profundamente y observando a su alrededor. Notó la manera en que los invitados se movían, como los meseros equilibraban bandejas con copas de cristal,
y cómo las miradas se cruzaban, cargadas de juicio y curiosidad. Había un juego de poder silencioso en cada gesto, en cada sonrisa y en cada susurro. Y Diego, aunque parte de ese mundo, lo percibía con una claridad que pocos lograban. Cada detalle se almacenaba en su memoria. Cada interacción era una pieza de un rompecabezas que planeaba resolver con precisión. Mientras avanzaba hacia el salón principal, sus pensamientos se centraban en Renata. Recordaba su risa, su arrogancia y la forma en que siempre había logrado imponer su voluntad sobre él y sobre todos a su alrededor. Sin embargo, también recordaba momentos fugaces de ternura, de conexión, que hacían que la rabia se mezclara con nostalgia y frustración. Diego sabía que debía mantener la calma, que cualquier desliz podría arruinar la estrategia que había diseñado para esa noche. Cada movimiento debía ser preciso, cada palabra medida, cada mirada calculada. La entrada al salón se abrió ante él como un escenario que exigía respeto. La luz reflejada en los cristales de las lámparas colgantes bañaba el ambiente con un brillo cálido y casi cegador. Diego inhaló profundamente, sintiendo el aroma de flores exóticas y champaña recién servida. Cada sonido, cada murmullo, cada risa contenida parecía formar parte de un hilo invisible que conectaba a todos los presentes. Y él se encontraba justo en el centro, evaluando, calculando, anticipando. Mientras caminaba entre los invitados, notó las pequeñas tensiones en la multitud. Un hombre ajustando su corbata con nerviosismo, una mujer corrigiendo la caída de su vestido con un suspiro de frustración, miradas que buscaban medir el estatus de cada uno. Diego reconoció la familiaridad de esas dinámicas, pero también percibió que esa noche habría un factor que nadie esperaba, un elemento capaz de alterar el equilibrio. Esa intuición lo hizo sonreír levemente, una curva sutil que apenas si se percibía entre la elegancia de su gesto, pero que llevaba consigo la promesa de que algo estaba a punto de cambiar. El sonido de tacones resonó detrás de él, y Diego giró la cabeza apenas para captar un destello de movimiento. No era Renata, ni nadie que él pudiera identificar de inmediato, pero había algo en la presencia de esa figura que hizo que su corazón se acelerara, no por miedo, sino por curiosidad y alerta. Cada músculo de su cuerpo se tensó, cada sentido se afinó. La anticipación llenaba el aire como un perfume invisible, y Diego, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la noche podría traer sorpresas que ningún cálculo previo podría anticipar. Mientras la orquesta comenzaba a tocar, llenando el salón con una música que oscilaba entre la solemnidad y la celebración, Diego se detuvo un instante, observando a su alrededor. Los invitados charlaban, reían y se movían con la seguridad que el poder y la riqueza otorgan. Pero él sabía que bajo esa superficie existían secretos, celos, deseos y temores que nadie se atrevía a mostrar. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa podía ser analizada y descifrada, y él estaba listo para leerlos a todos con la precisión de quien ha aprendido a observar más allá de las apariencias. Diego respiró hondo y dio un paso más hacia el corazón del salón, consciente de que esta noche no solo confrontaría a Renata, sino también los fantasmas de su pasado y los límites de su propio control. La riqueza y el poder eran su lenguaje habitual, pero había algo nuevo en el aire, algo que prometía cambiar el equilibrio de esa escena cuidadosamente construida. Y mientras cruzaba los últimos metros de la alfombra roja, su mirada se fijó en un punto distante, un foco de presencia que aún no podía identificar del todo, pero que sabía que alteraría todo lo que él creía conocer sobre esa noche y sobre sí mismo. Diego Fernández respiró nuevamente, ajustando su corbata y enderezando la espalda. Cada latido de su corazón parecía marcar el ritmo de una partida que apenas comenzaba, y mientras la música llenaba el aire, se preparó para enfrentarse no solo a la opulencia y la arrogancia de la fiesta,
sino a algo inesperado que estaba a punto de irrumpir en su mundo perfectamente calculado. La tensión era palpable, el lujo envolvente, y en el centro de todo, él estaba listo para actuar, consciente de que la noche le deparaba sorpresas que podrían cambiarlo todo. El murmullo de la fiesta se mezclaba con el tintinear de las copas y el suave zumbido de las conversaciones que se cruzaban en el salón. Las lámparas de araña iluminaban cada rincón con un brillo cálido y dorado, y los invitados se movían con gracia estudiada, como piezas de un tablero que debía parecer casual, pero que estaba meticulosamente coreografiado. Diego Fernández avanzaba entre ellos con paso firme, ajustando los puños de su camisa y respirando con cuidado para no revelar la inquietud que aún lo acompañaba. Todo parecía bajo control. Todo estaba calculado, hasta que la vio. Ella apareció como surgida de la nada, una figura que desafiaba la rutina del lujo, con la naturalidad de quien no busca permiso para ocupar un espacio. Su ropa, aunque sencilla, parecía elegida con una intuición que hacía que cada pliegue y cada textura resaltaran con elegancia inesperada. El cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, negros y profundos, brillaban con una mezcla de curiosidad y desafío. No había miedo, ni duda, ni necesidad de impresionar, solo una seguridad que lo perturbó. Diego se detuvo un instante, sintiendo que la presencia de esa mujer alteraba la atmósfera que él había controlado durante años. Ella caminaba con paso firme, pero no acelerado, consciente de que cada mirada que cruzaba podía ser interpretada, medida o malentendida. Sonreía apenas, con una curva sutil que no era invitación ni amenaza, sino un aviso silencioso de que no se dejaría intimidar. Diego, acostumbrado a ser quien imponía las reglas, sintió un choque interno. Alguien que no temía su poder, alguien que no se doblegaba ante la riqueza ni ante su presencia. Su instinto le dijo que debía mantener la compostura, que cualquier gesto en falso podría delatar su interés o su desconcierto. Ella se detuvo a pocos metros de él, inclinando ligeramente la cabeza, como evaluándolo. La luz de la araña se reflejaba en sus ojos, creando un destello que parecía atravesarlo. Diego, consciente de cada movimiento, ajustó la corbata y esbozó una sonrisa medida. No era un gesto de alegría, sino de control, una señal de que él aún podía marcar la pauta, que no permitiría que la sorpresa de la noche lo desbordara. Sin embargo, algo en esa mirada profunda y desafiante lo hizo dudar por un instante. «Buenas noches», dijo él, con voz firme pero cargada de una curiosidad que no quiso mostrar. «No esperaba encontrar a alguien como usted aquí». Ella arqueó una ceja y soltó una ligera risa que parecía más un suspiro contenido que una expresión de diversión. «¿No esperaba encontrarme?», replicó, su voz suave pero clara, cada palabra medida. Curioso que un lugar tan lleno de reglas y apariencias no prevea la sorpresa que no encaja en su esquema. Diego sintió un escalofrío al escucharla. No era insolencia, ni desafío gratuito. Había inteligencia, había intención. Cada frase llevaba subtexto, una provocación que exigía respuesta y que, al mismo tiempo, lo mantenía alerta. Intentó sonreír con sarcasmo, como quien se defiende con humor ante un enemigo inesperado. «Supongo que algunas reglas no aplican para todos», dijo él, cruzando los brazos ligeramente, midiendo cada palabra. «Algunos podemos romper el molde con estilo, otros con improvisación». Ella lo miró de arriba abajo con calma, sin dejarse impresionar, y la ligera inclinación de su cabeza fue suficiente para transmitir desaprobación silenciosa. «Improvise usted lo que quiera», respondió. «Yo solo hago lo que me parece correcto, sin preocuparme por la aprobación de quienes creen tener el control». Diego parpadeó, sorprendido por la claridad y seguridad de sus palabras. No era común encontrar a alguien que lo enfrentara sin miedo ni adulaciones. Quiso mantener la ventaja, quiso imponer su autoridad,
pero la seguridad de ella era una barrera invisible que lo obligaba a repensar cada gesto. ¿Y cómo es que alguien como usted termina en un lugar como este?, preguntó finalmente, intentando un tono casual, casi irónico. Ella sonrió apenas, una curva mínima de labios que no delataba nada y al mismo tiempo lo decía todo. Supongo que hay momentos en los que la fortuna, la necesidad o la curiosidad deciden abrir puertas que otros no esperan, dijo, sus palabras flotando en el aire con un peso inesperado. Pero no se equivoque. No estoy aquí para impresionar ni para pedir nada. Solo observo y actúo cuando es necesario. Diego sintió una tensión extraña recorrer su espalda. Cada gesto de ella era un desafío silencioso, un recordatorio de que el poder no siempre estaba en la riqueza, sino en la presencia y en la capacidad de sostenerla. Intentó sonreír de nuevo, esta vez con un dejo de ironía, como si quisiera establecer que él seguía siendo quien dominaba la situación. Observa y actúa, repitió. Eso suena peligroso, para alguien que todavía no sabe con quién se enfrenta. Ella ladeó ligeramente la cabeza, evaluándolo con atención, y sus labios se curvaron en un gesto apenas perceptible. Peligroso es subestimar lo que uno no entiende, contestó. Y usted parece muy acostumbrado a que todos obedezcan sin cuestionar. Diego tragó saliva, consciente de que estaba siendo arrastrado a un juego que no había anticipado. No era solo un duelo de miradas o palabras, era un enfrentamiento de ingenios, de control y percepción. Cada frase de ella lo hacía pensar, recalcular y sentir una tensión que no había experimentado en mucho tiempo. El murmullo de la fiesta continuaba a su alrededor, pero para él y para ella parecía haberse creado un espacio aparte, un lugar donde solo importaban sus palabras, sus gestos y la lucha silenciosa por el dominio. Cada respiración era medida, cada parpadeo observado, cada pequeño movimiento un desafío. Diego, acostumbrado a controlar todo, comprendió que aquí la regla era distinta. La sorpresa, la audacia y la claridad mental eran las armas más poderosas. ¿Quiere jugar a este pequeño duelo de ingenios toda la noche?, preguntó finalmente, con un tono que mezclaba diversión y desafío. Porque créame, no estoy acostumbrado a que alguien me haga dudar de mí mismo. Ella esbozó una sonrisa ligera, apenas un destello que no buscaba halagar, sino afirmar su posición. No se trata de dudar de usted, respondió. Se trata de que recuerde que no todo en este mundo se mide con dinero o poder. Algunos aprendizajes se ganan solo observando y reaccionando correctamente. Diego frunció el ceño, intrigado. No podía dejar de mirarla, no solo por su belleza o su porte, sino por la inteligencia que emanaba de cada palabra y gesto. Sintió un impulso inesperado, conocerla más, entenderla, anticipar sus movimientos. No era solo curiosidad, era un desafío personal que lo atrapaba, algo que amenazaba con alterar la certeza que él tenía sobre sí mismo y sobre cómo funcionaban las relaciones en su mundo. «¿Está bien?», dijo finalmente, bajando ligeramente la guardia, aunque manteniendo la postura firme. «Observaré y reaccionaré, pero no espere que esto sea fácil. No soy un hombre que se deja sorprender con facilidad». Ella rió, esta vez un sonido breve pero cargado de complicidad y misterio. «Me alegra saber que eso lo mantiene alerta», dijo, inclinándose apenas hacia él, suficiente para que sus palabras fueran un susurro que nadie más escuchara. Porque la sorpresa es solo el comienzo. Diego la miró, consciente de que algo había cambiado. La tensión inicial, la curiosidad, el desconcierto, todo se mezclaba en un cóctel que lo mantenía despierto, alerta, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. Nunca antes había conocido a alguien que lo desafiara de esa manera, que no se intimidara por su riqueza ni por su postura dominante, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que esa noche no solo enfrentaría a Renata,
sino que también se enfrentaría a una fuerza que no podía controlar del todo. Mientras la música seguía su curso, ellos permanecieron en ese intercambio silencioso de miradas y palabras, cada frase cargada de significado, cada gesto lleno de subtexto. Diego comprendió que la mujer que tenía frente a él no era solo un misterio pasajero, sino un elemento que podría alterar todo lo que él creía conocer: la fiesta, la gente y quizás incluso él mismo. Y entonces, sin previo aviso, ella se dio vuelta ligeramente, como si hubiera percibido algo más en la sala, y su atención se desplazó un instante hacia otra parte. Diego aprovechó ese momento para estudiar cada detalle de su postura, la forma en que caminaba, cómo sus manos descansaban con naturalidad sobre el costado de su vestido. Cada movimiento estaba lleno de intención, y él lo sabía. Aquella mujer no solo estaba allí por casualidad, estaba allí para cambiar las reglas del juego. El murmullo de los invitados, los reflejos de las luces en los cristales, el aroma de las flores y la música que llenaba el aire dejaron de importar por un momento. Diego se dio cuenta de que algo había comenzado, algo que no podía detener ni anticipar completamente. Y mientras ella volvía su mirada hacia él, con la seguridad intacta y una chispa de desafío en los ojos, comprendió que esa noche sería diferente a todas las anteriores. Que el juego que empezaba no solo pondría a prueba su orgullo y su control, sino también su capacidad para adaptarse, comprender y reaccionar frente a alguien que no temía nada. El encuentro había comenzado, y con él, la sensación de que nada volvería a ser igual. Cada palabra, cada gesto, cada mirada entre ellos era una pequeña batalla silenciosa que prometía escalar, y Diego estaba consciente de que, en ese intercambio de ingenios y silencios, la mujer misteriosa tenía la ventaja que nadie más había logrado tener en mucho tiempo. Por primera vez en años, él sentía que estaba al borde de descubrir algo que no estaba en sus planes, y la tensión que eso generaba lo mantenía más vivo, más alerta, más consciente de cada instante. El aire parecía cargado, pesado de anticipación, y mientras la fiesta continuaba a su alrededor, ellos permanecieron en ese duelo silencioso de presencias, donde ni la riqueza, ni el lujo, ni las miradas de los demás importaban. Solo existían ellos, dos fuerzas que se reconocían y se estudiaban, cada uno consciente de que el encuentro acababa de comenzar, y que las reglas del juego aún no estaban claras. Diego respiró profundo, ajustó su postura y sonrió ligeramente, no como signo de triunfo, sino como señal de que estaba dispuesto a entrar en el juego, sin miedo a lo que vendría. La mujer misteriosa lo observó con esa misma calma y seguridad, y en ese instante, ambos comprendieron que la noche apenas empezaba, y que cada momento que seguiría sería una prueba de ingenio, paciencia y coraje, donde ninguno de los dos podía permitirse perder la compostura. El salón parecía un universo propio, lleno de luz y movimiento, pero para Diego Fernández y la mujer misteriosa, cada paso, cada gesto, cada palabra, se convertía en un juego silencioso de miradas y subtextos. Ella se movía con elegancia natural, esquivando las manos extendidas y las miradas curiosas, mientras Diego la seguía a cierta distancia, sin perder de vista cada expresión, cada cambio de postura. No era solo fascinación lo que sentía, era una alerta constante, la sensación de que frente a él había alguien capaz de desestabilizar todo lo que creía conocer sobre control y poder. «Debo admitirlo», dijo él finalmente, con una sonrisa medida que no alcanzaba a ocultar la intriga. No esperaba encontrar a alguien que no se dejara impresionar por la pompa de esta fiesta. Ella se detuvo unos segundos, girando la cabeza con calma, y lo miró de reojo. Sus ojos negros brillaban con una mezcla de diversión y desafío. «¿Y por qué habría de impresionarme?», preguntó con voz suave, cada palabra cargada de intención. La riqueza y la ostentación solo revelan inseguridades disfrazadas de confianza. Diego parpadeó, sorprendido por la claridad de su comentario.
No era un reproche, ni un juicio barato. Era una observación tan precisa que dolía reconocerla como verdadera. Intentó responder con ironía, con sarcasmo, como si quisiera recuperar el control del diálogo. «Curioso», dijo. «Yo creía que todos los presentes estaban aquí para impresionar y ser impresionados. Tal vez esperaba demasiado de la honestidad en medio de tanto brillo». Ella soltó una risa breve, apenas perceptible, que pareció envolverlo con su desafío. «No espere que yo sea como ellos», respondió. «La honestidad no es un lujo, es una herramienta, y a veces, quienes no saben usarla se convierten en su propia cárcel». Diego inclinó ligeramente la cabeza, evaluando cada palabra, cada pausa, cada gesto. No era habitual encontrar a alguien que pudiera sostenerle la mirada sin ceder un ápice de seguridad. Por un instante, sintió una mezcla de respeto y desconcierto. La tensión que sentía era diferente a la provocada por Renata, diferente a la que le generaban los invitados importantes o los socios de negocios. Era una tensión pura, concentrada, que desafiaba su intelecto y su orgullo. «Entonces supongo que esto será un duelo de ingenios», dijo él, con un tono que intentaba ser ligero, aunque su corazón latía más rápido de lo esperado. «Y no tengo costumbre de perder». Ella arqueó una ceja, apenas una fracción de movimiento que decía más que cualquier palabra. «No se trata de ganar o perder», contestó, acercándose un poco más, pero manteniendo la distancia necesaria para que cada paso fuera medido. «Se trata de ver quién se atreve a mirar más allá de las máscaras que todos llevan». Diego sonrió, consciente de que ella lo estaba provocando de manera sutil, sin necesidad de insultos ni desplantes. Cada palabra tenía un doble filo, cada gesto una intención que él debía descifrar. Era un juego que requería concentración, pero también intuición, algo que él no estaba acostumbrado a necesitar frente a otros, en su mundo de poder y control absoluto. El murmullo de los invitados, el sonido de las copas y la música de fondo, se convirtieron en un acompañamiento distante, como si ellos fueran los únicos habitantes de ese espacio. Cada frase, cada mirada, cada silencio tenía un peso extraordinario. Diego notó cómo ella apoyaba la mano sobre la cintura al girar, cómo su respiración se mantenía calmada pero precisa, cómo sus ojos evaluaban cada movimiento suyo sin dejarse impresionar. No había miedo, no había sumisión, no había necesidad de aprobación, solo presencia, pura y poderosa. «Debe ser agotador», dijo él con un tono sarcástico, tratando de romper la tensión. Mantenerse firme entre tanto brillo, tanto protocolo y tanta falsedad. Ella sonrió de manera imperceptible, ladeando la cabeza apenas. «Al contrario», respondió. «Es fascinante. Cada gesto, cada palabra, cada mirada revela más de lo que todos piensan mostrar. Es un ejercicio de observación constante. Y usted parece haber aprendido bien la lección, aunque todavía le falta percibir lo esencial». Diego frunció ligeramente el ceño, intrigado. La sutileza de sus palabras, la manera en que jugaba con el significado, lo obligaba a estar completamente presente, a analizar cada instante. No era solo un juego de ingenios, era una clase de percepción que él no había experimentado antes. Y eso lo mantenía en alerta, disfrutando a la vez de un desafío que lo sacaba de la rutina del control absoluto que ejercía sobre todo. «¿Y cuál es lo esencial, según usted?», preguntó, inclinando la cabeza con curiosidad y un leve tono de desafío en la voz. Ella lo miró directamente, sin titubeos, con la seguridad de quien sabe que la verdad puede ser incómoda pero liberadora. «Lo esencial no se mide con riqueza ni con títulos», dijo. «Se mide con coraje, con integridad, con la capacidad de actuar sin miedo a perder la aprobación de los demás. Algo que muchos aquí jamás aprenderán, aunque lo intenten toda la vida». Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. No por el contenido de sus palabras, sino por la manera en que las decía, con calma, sin arrogancia,
con una autoridad silenciosa que él reconocía como genuina. Había algo en ella que rompía todas las reglas no escritas que él conocía, y eso lo fascinaba y lo inquietaba al mismo tiempo. «Debe tener una opinión muy clara sobre todos nosotros», dijo finalmente, con un tono que mezclaba ironía y respeto. «¿Incluyéndome?» Ella lo estudió por un instante, y su sonrisa se amplió ligeramente, lo justo para provocar una reacción sin ofrecer comodidad. «Incluyéndolo», contestó. «Usted tiene mucho control, mucho orgullo, pero todavía le falta percibir lo que realmente importa. Y créame, esa es la diferencia entre ser observado y ser comprendido». Diego tragó saliva. No era común que alguien lo viera más allá de su posición, más allá de su apariencia, más allá de su mundo de privilegios y poder. Esa mujer lo estaba leyendo con precisión, y la sensación era tanto desconcertante como excitante. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien podía desafiarlo de manera intelectual, emocional y estratégica a la vez. «¿Y qué es lo que percibe usted ahora?», preguntó, intentando mantener la compostura mientras el corazón latía un poco más rápido. «¿Que estoy impresionado, confundido o intrigado?» Ella arqueó las cejas, divertida por su intento de control. «Percibo que está tratando de mantener el control mientras su mente corre más rápido de lo que permite su orgullo», dijo. «Y eso es algo que pocos logran manejar sin perder la calma o cometer errores. Usted todavía tiene una ventaja, pero no por mucho tiempo». Diego sonrió, esta vez con una mezcla de reconocimiento y desafío. No podía dejar de admirar la claridad de sus observaciones, la seguridad con la que hablaba y la manera en que parecía anticipar cada gesto suyo. Era un duelo sin palabras, un enfrentamiento de ingenios que lo obligaba a estar completamente vivo, presente y consciente de cada instante. «Entonces parece que estoy en desventaja», dijo, inclinando ligeramente la cabeza, con un tono irónico que intentaba disimular su interés. «Pero no se preocupe, siempre aprendo rápido». Ella soltó una risa breve, apenas perceptible, que no era de burla sino de complicidad. «Me alegra escuchar eso», dijo. «Porque la verdadera prueba no está en lo que todos ven, sino en cómo uno reacciona cuando las máscaras se caen y los límites se ponen a prueba». Diego respiró profundamente, sintiendo que la tensión entre ellos crecía con cada palabra, cada pausa, cada mirada. No era un simple intercambio, era una danza de inteligencia, percepción y desafío. Cada frase estaba cargada de significado, cada gesto era una señal, cada silencio un mensaje. Y mientras la fiesta continuaba a su alrededor, ellos permanecieron en ese espacio donde solo importaba la interacción entre ambos, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. «Debe ser agotador», dijo Diego nuevamente, esta vez con un tono más relajado pero aún cargado de ironía. «Mantener tanta claridad y seguridad en un lugar donde todos buscan parecer más de lo que son». Ella inclinó la cabeza con una expresión que combinaba diversión y desafío. «No es agotador», respondió. «Es estimulante, y más aún cuando encuentro a alguien que no teme a la verdad, aunque sea incómoda o inesperada. Usted podría aprender mucho si se atreviera a mirar más allá de lo evidente». Diego asintió ligeramente, consciente de que cada palabra de ella estaba diseñada para provocarlo, para desafiarlo y al mismo tiempo enseñarle algo que ninguna riqueza ni lujo podían ofrecer. Por primera vez en años, sintió que la noche no solo sería un enfrentamiento social con su pasado y con Renata, sino también un desafío personal, una oportunidad de confrontar su propio orgullo y descubrir algo nuevo sobre sí mismo. Y mientras ella se giraba suavemente para atender otra conversación, Diego permaneció un instante observándola, comprendiendo que este encuentro apenas comenzaba, que cada palabra intercambiada hasta ese momento era solo el preludio de algo mucho más grande. Un juego de ingenios y emociones donde ninguno de los dos podía permitirse ceder, y donde cada movimiento definiría lo que vendría a continuación en esa noche cargada de lujo, tensión
y misterios ocultos. La mujer misteriosa caminaba entre los invitados, con una naturalidad que parecía desafiar cada norma no escrita del lugar. Cada paso que daba estaba medido, pero no rígido. Cada movimiento de sus manos, cada leve giro de cabeza, proyectaba seguridad y calma, como si estuviera completamente consciente de su entorno y al mismo tiempo fuera imposible de predecir. Diego Fernández la seguía de cerca, pero sin acercarse demasiado, midiendo cada instante y cada gesto, intentando anticipar cómo esta presencia alteraría la dinámica de la fiesta. El salón estaba lleno de luces cálidas que rebotaban en los cristales y en los vestidos de gala, creando destellos que a simple vista podrían parecer decorativos, pero que Diego sabía observar como indicadores de actitudes y emociones. Cada invitado parecía preocupado por mantener una fachada perfecta. Risas controladas, conversaciones estudiadas, miradas medidas. Sin embargo, la mujer que lo acompañaba mentalmente rompía esa rutina sin hacer ruido. Su sola presencia parecía alterar los equilibrios de poder, y él lo sentía con una intensidad que no había experimentado antes. Ella se acercó a un grupo de mujeres que comentaban sobre los detalles de los arreglos florales y los cristales del salón, y su mirada se mantuvo serena, pero perceptiva. Diego notó cómo evaluaba cada gesto, cómo observaba los movimientos de quienes la rodeaban sin mostrar juicio ni sorpresa, solo claridad. Era como si su mirada penetrara la superficie de la pompa y llegara directo al núcleo de cada persona, identificando la autenticidad y el artificio con una precisión desconcertante. «Veo que no tiene miedo de enfrentarse a todos ellos», dijo Diego en un tono bajo, mientras permanecía a su lado. No muchos se atreverían a moverse así entre estas máscaras. Ella lo miró de reojo, sin alterar su paso ni su expresión. «El miedo es una pérdida de tiempo», respondió con calma. «Es inútil intentar impresionar a quienes solo buscan admirar lo que brilla por fuera. Yo prefiero observar y actuar cuando realmente importa». Diego sintió una tensión creciente mezclada con fascinación. No podía quitarle la mirada, aunque sabía que debía mantener cierta distancia emocional. La combinación de su seguridad, su inteligencia y su indiferencia calculada lo mantenía alerta y curioso al mismo tiempo. Era un desafío que no esperaba, pero que despertaba en él una energía distinta. Un impulso de descubrir hasta dónde podía llegar aquel misterio que había aparecido en medio de la fiesta. Ella se detuvo un instante frente a un gran espejo del salón, observando su reflejo sin necesidad de arreglar nada. Sus movimientos eran precisos, pero la confianza que transmitía hacía que pareciera natural, innata. Diego la miraba desde un ángulo que le permitía estudiar cada detalle, la manera en que la luz caía sobre su rostro, el brillo de sus ojos, la postura recta pero relajada. Todo en ella proyectaba dominio propio, algo que contrastaba con la tensión calculada de los demás invitados, quienes se esforzaban por aparentar sin realmente ser. «Debe ser raro para usted», dijo finalmente Diego, tratando de romper la observación silenciosa. «Entrar a un lugar así, rodeada de tanta gente que cree saberlo todo y que juzga sin pensar». Ella sonrió apenas, un gesto sutil, más un aviso que una respuesta. «No es raro», dijo. «Es fascinante. Puedo aprender mucho observando cómo actúan, qué ocultan y qué muestran. Algunos son expertos en aparentar, pero pocos en entender lo que realmente importa». Diego se sintió intrigado. La manera en que hablaba, con esa combinación de calma y precisión, le imponía respeto y curiosidad. No era insolencia, era inteligencia pura. Por primera vez en mucho tiempo, él sentía que alguien podía mantenerse frente a él sin ser intimidada ni impresionada por su estatus. Esa sensación lo llenaba de tensión, pero también lo empujaba a querer involucrarse más, a descubrir qué había detrás de esa seguridad tan absoluta. «¿Y qué es lo que más le sorprende de esta gente?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Su arrogancia? ¿Su ignorancia?
o su miedo a ser descubiertos. Ella giró la mirada hacia él, y por un instante sus ojos parecieron atravesarlo. Más que sorprendente, es revelador, contestó. Todos llevan máscaras que los hacen sentir poderosos, pero debajo de esa fachada hay vulnerabilidad, deseos escondidos, secretos que los definen más que sus riquezas. Y usted también tiene máscaras, aunque parece más consciente de ellas que los demás. Diego tragó saliva. No era la primera vez que alguien notaba su control y su disciplina, pero la manera en que ella lo decía, sin juicio, solo como una observación clara, lo hizo sentirse expuesto de una forma que no esperaba. Intentó sonreír con ironía, pero la sonrisa no logró esconder la mezcla de respeto y curiosidad que sentía. Entonces supongo que debo agradecerle por esta lección, dijo con tono sarcástico, intentando recuperar la ventaja. No todos los días alguien me recuerda que no todo está bajo mi control. Ella sonrió con una leve inclinación de cabeza, y su risa fue breve pero clara, cargada de complicidad y desafío. No se trata de recordarle nada, dijo. Se trata de mostrarle que hay algo más allá de lo que se ve, y que a veces la verdadera fuerza está en saber cuándo observar y cuándo actuar. Diego respiró hondo, sintiendo cómo la tensión entre ellos crecía con cada palabra, con cada mirada, con cada pausa. No era solo un juego de ingenio, era un intercambio silencioso de poder, donde ninguno cedía, pero ambos se reconocían en la capacidad de sostener la presencia del otro. Era un duelo de inteligencia y percepción, algo que él no había experimentado con nadie en años. Mientras hablaban, un camarero pasó cerca con una bandeja de copas de champaña, y ambos aprovecharon para tomar una sin romper el ritmo de la conversación. Diego notó cómo ella manejaba la copa con naturalidad, sin prestar demasiada atención a las miradas de los demás, concentrada en mantener el equilibrio de la interacción. Cada gesto estaba cargado de intención, y él lo percibía con claridad, fascinado y cauteloso al mismo tiempo. Debe tener historias interesantes, dijo él finalmente, inclinándose un poco hacia ella. No creo que alguien con su seguridad y tranquilidad llegue aquí sin haber enfrentado algo importante en la vida. Ella lo miró, y sus ojos reflejaron un destello de complicidad y misterio. Todos tenemos historias, dijo suavemente. Algunas se cuentan, otras se guardan. Pero lo que importa es cómo elegimos actuar después de vivirlas. Y créame, actuar correctamente es más valioso que cualquier riqueza que se pueda exhibir aquí. Diego sintió un escalofrío. No era miedo, sino la intensidad de darse cuenta de que estaba frente a alguien que no solo lo desafiaba, sino que lo hacía reflexionar sobre sí mismo, sobre su vida, sobre lo que realmente tenía valor. Esa mezcla de admiración y alerta lo mantenía completamente presente, consciente de cada palabra, cada gesto, cada silencio. Me impresiona su claridad, dijo él intentando sonar relajado, aunque el corazón latía más rápido de lo habitual. No es común encontrar a alguien que vea tan lejos sin dejarse llevar por la superficialidad. Ella ladeó la cabeza, evaluándolo con atención, y sonrió con suavidad. No es claridad, respondió. Es solo atención. Observar, comprender y reaccionar. Eso es todo. La claridad llega después, cuando uno entiende lo que realmente importa. Diego asintió lentamente, comprendiendo que había algo en esa mujer que iba mucho más allá de la presencia física o del encanto. Era inteligencia, era percepción, era la capacidad de cambiar la dinámica de un lugar solo con su manera de estar. Y mientras la fiesta continuaba a su alrededor, él sintió que esa interacción recién comenzaba, que la noche aún le reservaba más sorpresas, y que esta mujer, sin esfuerzo, estaba redefiniendo la manera en que él veía todo lo que lo rodeaba. Un grupo de invitados se acercó para saludarlo,
y Diego se vio obligado a interactuar brevemente, pero su atención volvía a ella cada vez que podía. Su mente analizaba cada gesto, cada movimiento, cada palabra, preguntándose qué secretos escondía, qué historias llevaba consigo, y cómo alguien que parecía tan sencillo podía tener un efecto tan poderoso sobre él y sobre la atmósfera del salón. Mientras se alejaban los invitados, ella se giró hacia él, y sus ojos negros lo miraron con una mezcla de desafío y complicidad. «Esta noche será interesante», dijo, casi como un susurro. «Hay cosas que aún no sabe, y momentos que cambiarán todo. Solo observe y esté preparado para reaccionar». Diego sonrió con una mezcla de respeto, intriga y anticipación. Por primera vez en años, sintió que estaba frente a alguien que no solo podía desafiarlo, sino también enseñarle, moverlo y obligarlo a descubrir algo nuevo sobre sí mismo. Y mientras la música continuaba llenando el salón, comprendió que la noche aún no había revelado todo lo que estaba por suceder, y que cada instante con ella prometía ser un duelo de ingenio, percepción y emociones que lo mantendría al límite de su propia capacidad de control y comprensión. La tensión entre ellos era palpable, la curiosidad crecía con cada palabra, y Diego sabía que esta interacción sería solo el inicio de algo mucho más grande. Un juego que nadie más en la fiesta podía anticipar, y donde la mujer misteriosa tenía, por ahora, la ventaja más poderosa, la de no necesitar impresionar a nadie para dejar una huella imborrable. El salón principal de la mansión estaba bañado en una luz cálida que resaltaba los detalles dorados de los muebles y los cristales de las lámparas colgantes. La música suave llenaba el aire, mezclándose con los murmullos de los invitados que se movían con elegancia y cuidado, cada uno consciente de que sus gestos eran observados y juzgados. Diego Fernández entró junto a la mujer misteriosa, y de inmediato sintió que el ambiente cambiaba a su alrededor. No por él, sino por ella. Cada paso que ella daba parecía alterar las energías de la sala, haciendo que miradas se dirigieran hacia ellos, algunas de manera curiosa, otras con sorpresa y algunas con una pizca de desaprobación. Ella caminaba con naturalidad, como si el lujo y la pompa que los rodeaban fueran parte de un escenario que no le pertenecía, pero al mismo tiempo no le incomodaban. Su vestido, sencillo pero elegante, contrastaba con los atuendos ostentosos de los invitados, y eso hacía que destacara sin esfuerzo. Sus ojos negros recorrían la sala con calma, evaluando cada gesto, cada conversación, cada movimiento de los presentes. Diego notó que algunos se enderezaban al percibir su presencia, mientras otros intercambiaban miradas de confusión, preguntándose quién era aquella mujer que entraba con tanta seguridad y sin aparente respeto por las normas del lugar. «Parece que ha llamado la atención», comentó Diego en voz baja, tratando de mantener un tono neutral, aunque la fascinación se notaba en su mirada. Ella ladeó ligeramente la cabeza y esbozó una sonrisa que no era ni burlona ni amable, simplemente un gesto que transmitía tranquilidad y dominio propio. «No me importa», respondió. «Las miradas no cambian la esencia de lo que uno es, solo muestran cuánto miedo o admiración hay en quienes las dirigen». Diego asintió, consciente de que sus palabras tenían un filo que él no había anticipado. No era solo una declaración de independencia, sino una forma de demostrar que no estaba allí para jugar según las reglas de la alta sociedad. Eso lo intrigaba, lo desafiaba y, al mismo tiempo, despertaba un interés que no podía ignorar. La música cambió ligeramente, y los invitados comenzaron a acercarse al área central para un brindis. Diego percibió cómo algunos se movían con cierta rigidez, tratando de no invadir el espacio de la mujer, mientras otros susurraban entre ellos, intercambiando opiniones que podían ser de curiosidad o de desprecio. La tensión social era palpable, y él disfrutaba del efecto que ella producía sin siquiera intentar hacerlo de manera consciente. «Debe ser curioso», dijo él,
observando las reacciones de los invitados. Entrar a un lugar donde todo está calculado y ver cómo cada movimiento que hace alguien inesperado altera la dinámica. Ella lo miró de reojo, con esa mezcla de calma y desafío que él comenzaba a reconocer como característica de su forma de ser. «Es interesante», contestó. «Aquí todos creen tener control, pero basta un detalle que no encaje para que todo se tambalee. La gente teme perder su lugar, su imagen, su poder, y eso los hace predecibles». Diego se inclinó ligeramente hacia ella, intrigado y a la vez cauteloso. Su mente analizaba cada gesto, cada palabra, buscando descifrar algo más allá de la superficie. Por un momento, el bullicio de la fiesta desapareció para él, y todo se redujo a la mujer a su lado y a la energía que emanaba. «Supongo que eso le da cierta ventaja, ¿no?», preguntó. «Ser capaz de entrar y observar sin miedo, sin necesidad de impresionar, simplemente existiendo». Ella sonrió apenas, una curva mínima que no buscaba halagar ni desafiar, solo afirmaba su presencia. «La ventaja no está en la observación», dijo. «Está en la capacidad de mantener la calma mientras todos a tu alrededor pierden la suya. Esa es la verdadera fuerza, y pocos saben cómo manejarla». Diego tragó saliva. La claridad de sus palabras, la manera en que articulaba ideas y emociones sin esfuerzo, lo desarmaba. No era arrogancia ni soberbia. Era un control absoluto de sí misma y de la situación que él respetaba y admiraba al mismo tiempo. Se dio cuenta de que, frente a ella, no podía recurrir a sus habituales estrategias de poder ni a su influencia. Aquí el juego era diferente, y él debía adaptarse. «Entonces, supongo que esta noche será un verdadero desafío», dijo con un tono que mezclaba ironía y reconocimiento. «No solo por la fiesta, sino por la forma en que me está obligando a ver las cosas desde otro ángulo». Ella giró la cabeza y lo miró directamente, y sus ojos brillaron con un destello que parecía contener un mensaje silencioso. «Siempre hay desafíos», dijo suavemente. «La cuestión es saber si uno está dispuesto a enfrentarlos y aprender de ellos, o si prefiere permanecer ciego ante lo evidente». Diego sintió que su corazón latía con más fuerza, no por miedo, sino por la intensidad de la interacción. Nunca antes había encontrado a alguien capaz de desafiarlo intelectualmente y emocionalmente al mismo tiempo, y esa combinación lo mantenía alerta y cautivado. La mujer misteriosa tenía un efecto sobre él que ninguna riqueza, ningún lujo, ninguna posición social había logrado antes. Lo obligaba a cuestionarse y a ver más allá de las apariencias. Mientras avanzaban hacia el centro del salón, los invitados comenzaron a reunirse para escuchar los discursos y brindar. Diego percibió cómo algunos se inclinaban ligeramente hacia él, esperando su aprobación o su reacción, y cómo la mujer permanecía al margen, observando con serenidad. Cada vez que cruzaba una mirada con él, algo invisible se transmitía: comprensión, desafío, complicidad. Era un lenguaje que no necesitaba palabras, pero que cargaba más significado que cualquier conversación superficial de la fiesta. «Debe ser agotador», dijo Diego, tratando de romper la tensión y al mismo tiempo evaluando su reacción. «Mantenerse firme y ser uno mismo cuando todos a tu alrededor actúan según guiones preestablecidos». Ella arqueó una ceja y soltó una risa breve, que no era burla sino afirmación. «No es agotador», dijo. «Es estimulante. Aprendo más observando y reaccionando que siguiendo reglas que otros imponen. La verdadera fuerza está en reconocer lo que importa y actuar en consecuencia, sin temor a perder la aprobación de quienes solo saben juzgar». Diego asintió lentamente. Cada palabra que ella pronunciaba parecía abrirle una puerta hacia un entendimiento distinto, hacia un modo de percibir la realidad que él había olvidado en medio de su mundo de privilegios y poder. Sentía que la noche no solo giraba en torno a la fiesta o a Renata, sino también a la interacción con esta mujer que parecía conocer un juego que él estaba comenzando a comprender. La música cambió ligeramente,
anunciando el inicio del brindis central. Los invitados comenzaron a levantarse y a preparar sus copas, y Diego sintió que el momento de demostrar presencia y dominio social había llegado. Sin embargo, en lugar de actuar de manera convencional, notó que su atención volvía constantemente a la mujer que caminaba a su lado. Cada gesto de ella, cada pequeño movimiento de manos o inclinación de cabeza, estaba cargado de intención y seguridad, y eso lo mantenía completamente alerta. «Parece que la fiesta ha comenzado», dijo él en voz baja, mientras ajustaba su corbata y observaba cómo la mujer se posicionaba cerca del centro del salón. «Y parece que no solo se trata de discursos y brindis. Hay algo más en juego esta noche». Ella lo miró, y en su expresión había un destello de complicidad y misterio. «Siempre hay algo más», dijo con suavidad. «Lo que usted ve es solo la superficie. Lo importante es lo que sucede entre lo evidente y lo oculto, entre lo que se dice y lo que se calla. Y créame, esa diferencia marcará esta noche mucho más de lo que imagina». Diego sintió una mezcla de respeto, curiosidad y anticipación. Por primera vez en mucho tiempo, estaba frente a alguien que no solo lo desafiaba, sino que lo invitaba a explorar un juego mucho más complejo que cualquier negociación, alianza o rivalidad que hubiera experimentado antes. Y mientras los invitados levantaban sus copas y comenzaban a brindar, él comprendió que la verdadera noche apenas comenzaba, y que cada instante junto a ella sería un duelo silencioso de inteligencia, presencia y percepción, donde la riqueza y el poder no serían suficientes para predecir los movimientos de esta mujer que había irrumpido en su mundo y alterado la dinámica de su entorno con una sola mirada. El brindis avanzaba y los discursos se sucedían, pero Diego apenas escuchaba las palabras. Su mente estaba concentrada en los gestos, las miradas y los silencios de la mujer, en cómo cada movimiento suyo impactaba a los demás y en cómo él debía reaccionar. La tensión entre ambos crecía con cada instante, y Diego comprendió que la noche, la fiesta y cada invitado eran solo el marco para un juego mucho más profundo, un juego en el que la mujer misteriosa tenía la ventaja más valiosa: su autenticidad y su capacidad de permanecer firme, serena y observadora, mientras todos a su alrededor actuaban según patrones predecibles que ella sabía descifrar sin esfuerzo. Y mientras el sonido de las copas al chocar resonaba en el salón, Diego respiró hondo, consciente de que estaba entrando en una dinámica que lo cambiaría, que lo desafiaría y que pondría a prueba no solo su control, sino su percepción, su inteligencia y su capacidad de adaptarse a un juego que, hasta ese momento, él nunca había experimentado con alguien como ella. La noche aún no había revelado todo, y la mujer misteriosa continuaba siendo el centro invisible de una tensión silenciosa que prometía redefinir cada movimiento, cada palabra y cada intención dentro del salón. El ambiente en la mansión cambió con la llegada de Renata del Real. Su entrada era una declaración en sí misma: vestido largo de satén rojo, joyas que brillaban con cada movimiento, y una sonrisa calculada que mezclaba encanto con un filo de amenaza. Los invitados inmediatamente la observaron y susurraron entre ellos, admirando y temiendo su presencia al mismo tiempo. Diego Fernández notó cómo el aire parecía cargar electricidad cuando ella avanzaba, cómo su mirada buscaba, evaluaba y reclamaba el centro de atención como si le perteneciera de derecho. La mujer misteriosa a su lado permaneció tranquila, sus ojos observando cada detalle, cada gesto de Renata, cada sonrisa forzada y cada ademán calculado. No había miedo, solo una calma que contrastaba con la tensión que emanaba de la antagonista elegante. Diego sintió que esa presencia generaba un choque inevitable: el orgullo y la autoridad de Renata contra la serenidad y el misterio de la mujer que lo había acompañado toda la noche. Renata se detuvo a unos metros, y su sonrisa se amplió, apenas un poco, suficiente para que Diego percibiera el desafío implícito. Sus ojos negros recorrieron a la mujer a su lado,
intentando descifrar quién era, cuál era su historia. ¿Cómo se atrevía a estar allí sin someterse a los códigos de la alta sociedad que ella defendía con tanto celo? «Vaya, Diego», dijo Renata con un tono que combinaba dulzura y arrogancia. «No esperaba que vinieras acompañado, y mucho menos que la elegida fuera alguien tan inesperada». Diego tragó saliva, intentando controlar la tensión que se acumulaba en su pecho. La mujer misteriosa lo miró de reojo, y con un leve gesto de cabeza, pareció comunicarle que mantuviera la calma, que no cediera a la provocación. Él tomó aire y respondió con voz firme: «Renata, ella es invitada tanto como tú. No hay nada que discutir». Renata rió suavemente, un sonido que parecía más un desafío que un gesto amistoso. «Oh, claro», dijo inclinando la cabeza de manera estudiada. «Pero algunos invitados no son realmente bienvenidos, ¿no crees? Especialmente cuando alteran la armonía de lo que hemos planeado durante tanto tiempo». La mujer misteriosa finalmente habló, y su voz fue clara, directa, cargada de confianza. «La armonía que tú planeas está basada en apariencias, no en verdad. Y quienes viven de máscaras siempre se sorprenden cuando alguien actúa con autenticidad». Renata arqueó una ceja, visiblemente irritada por la manera en que la mujer la desafiaba sin elevar la voz, sin insultar, solo con una firmeza que parecía natural y desarmante. «¿Autenticidad?», preguntó, su tono cargado de incredulidad y un hilo de amenaza. «Aquí todos entendemos lo que significa sobrevivir en este mundo. La autenticidad es un lujo que pocos pueden permitirse». «Tal vez», replicó la mujer, «pero el lujo no garantiza respeto, ni verdad, ni poder real. Solo un espejismo que se rompe con facilidad». Diego observaba la interacción con una mezcla de admiración y alerta. No solo estaba viendo un choque de personalidades, estaba presenciando cómo cada palabra, cada gesto, cada mirada, definía la dinámica de poder en la sala. La tensión era casi tangible, y él entendió que cualquier movimiento en falso podría desencadenar un conflicto mayor. Renata se acercó un poco más, midiendo la distancia, intentando imponer su presencia física y psicológica. «Parece que no te impresionas fácilmente», dijo con un tono que mezclaba sarcasmo y desafío. «Eso es inusual». «No es que no me impresione», respondió la mujer. «Es que no confundo espectáculo con valor. Algunos confunden brillo con poder, y se sorprenden cuando otros ven más allá». Diego notó cómo los invitados comenzaban a mirarlos de reojo, intrigados por la tensión que se había generado. Susurraban, señalaban discretamente, y algunos incluso intercambiaban miradas de alarma. La mujer misteriosa mantenía la calma, pero había en ella una energía que era imposible de ignorar. Renata, por su parte, parecía irritada y fascinada al mismo tiempo, como si no supiera cómo reaccionar ante alguien que no cedía ante su autoridad ni su estatus. «Debo admitir que es refrescante», dijo Diego con un leve tono irónico. «Ver a alguien que no se deja intimidar por el poder o la posición». La mujer lo miró, y por un instante sus ojos brillaron con complicidad. «El poder sin control es solo ruido», dijo. «Y la verdadera fuerza no se demuestra con ostentación, sino con la capacidad de mantenerse firme frente a quienes intentan manipular». Renata frunció ligeramente el ceño, visiblemente irritada por la manera en que sus intentos de dominación eran ignorados. «Interesante», dijo finalmente, con un tono que mezclaba amenaza y curiosidad. «Quizá esta noche aprenda algo que no esperaba, pero no me subestimes. Hay mucho en juego aquí». «No subestimo a nadie», replicó la mujer. «Solo observo y actúo con precisión, y la precisión no necesita demostraciones de riqueza ni de estatus para ser efectiva». Diego respiró hondo. La claridad y firmeza de la mujer lo habían impresionado desde el primer momento. Pero ahora, frente a Renata, se hacía evidente que su influencia podía alterar el equilibrio social de la fiesta. La tensión crecía, cargada de silencios calculados,
miradas desafiantes y pequeños gestos que definían quién estaba ganando el control de la situación. Renata, visiblemente consciente de que la mujer no se intimidaba, dio un paso atrás, evaluando cómo continuar la interacción sin perder la compostura. «Debo reconocerlo», dijo, con una sonrisa apenas perceptible. «No esperaba encontrarme con alguien que no se dejara impresionar por lo que esta sociedad considera valioso. Pero debo advertirte, la noche aún no ha terminado, y muchas sorpresas esperan». La mujer misteriosa no reaccionó con miedo ni sorpresa, solo con una leve inclinación de cabeza, aceptando la advertencia como un hecho sin alterarse. «Lo sé», dijo, «y estoy lista para enfrentar cualquier sorpresa. No vine aquí para huir, sino para ver y actuar cuando sea necesario». Diego sintió que la tensión entre las dos mujeres se transformaba en un juego de poder sutil. Cada palabra, cada gesto, cada mirada tenía peso. La antagonista elegante intentaba recuperar control, mientras la mujer misteriosa lo desafiaba sin necesidad de elevar la voz ni recurrir a la confrontación directa. Era un duelo silencioso, lleno de subtexto y estrategia, y él estaba atrapado en medio, fascinado por la dinámica que se desarrollaba. «Debe ser raro para ti», dijo Diego finalmente, con un tono que mezclaba ironía y curiosidad. «Entrar en un lugar donde todos creen que saben todo, y aún así mantener la calma». «Raro no», replicó la mujer. «Es liberador. Ver cómo actúan, cómo se muestran y cómo se esconden. Aprender de eso es mucho más valioso que cualquier lujo que puedan ofrecer». Renata, frustrada por no poder alterar la serenidad de la mujer, intentó un último movimiento. Su voz se llenó de un sarcasmo medido, tratando de desestabilizarla. «Veo que no eres tan sencilla como aparentas», dijo. «Pero recuerda, no todos los desafíos se enfrentan con calma. Algunos requieren fuerza, estrategia y saber cuándo atacar». La mujer respondió sin titubear, con un tono sereno pero firme. «No necesito atacar para ganar. La fuerza verdadera se demuestra siendo imperturbable, observando, comprendiendo y actuando en el momento preciso. Y créeme, la noche aún revelará quién realmente tiene control». Diego comprendió que el conflicto no era solo entre ellas. Era un enfrentamiento de mundos, de principios y de percepciones. La antagonista elegante representaba la ostentación, el poder basado en apariencias y el control impuesto, mientras la mujer misteriosa representaba la autenticidad, la percepción y la estrategia silenciosa. Y él, observando cada detalle, sentía que esta interacción marcaría un antes y un después en la dinámica de la fiesta y en la relación que inevitablemente surgiría entre ellos tres. La música continuaba llenando el aire. Los invitados levantaban sus copas y ofrecían sonrisas calculadas. Pero la verdadera tensión estaba allí, en el cruce de miradas y palabras, entre Renata, la mujer misteriosa, y Diego. Cada gesto, cada silencio, cada frase tenía peso, y la sensación de que algo importante estaba por revelarse llenaba la sala de anticipación. Diego sintió que la noche apenas comenzaba, y que la verdadera historia no estaba en los discursos ni en los brindis, sino en la interacción silenciosa pero intensa entre estas dos mujeres que representaban mundos opuestos, y en cómo él navegaría en medio de esa tensión para descubrir verdades, secretos y posibilidades que jamás había considerado antes. La tensión en el salón alcanzó su punto más alto cuando la mujer misteriosa finalmente decidió hablar frente a todos. No fue un gesto impulsivo, ni un intento de confrontación por vanidad. Fue un movimiento calculado, medido, consciente de que cada palabra tendría peso y repercusión. Los invitados dejaron de murmurar, casi conteniendo la respiración, mientras ella avanzaba hacia el centro, con pasos firmes pero elegantes, como si el aire mismo se abriera para permitirle el paso. Diego Fernández la observaba desde un costado, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza, una mezcla de admiración,
orgullo y una ansiedad contenida ante lo que estaba por ocurrir. Renata del Real retrocedió apenas unos pasos, su rostro una mezcla de incredulidad y alarma contenida. Había intentado mantener el control durante toda la noche, y por primera vez sentía que alguien, sin necesidad de gritar ni de humillarla, podía desarmarla con la simple autoridad de su presencia. Cada invitado sentía el cambio. La mujer que había llegado como una incógnita se convertía en el centro absoluto de atención, y nadie podía apartar la mirada. Creo que ha llegado el momento de aclarar algunas cosas, dijo la mujer con voz firme, resonante, pero sin rastro de arrogancia. Cosas que muchos han preferido ignorar o esconder bajo un velo de sofisticación y apariencias. Diego notó cómo algunos de los presentes intercambiaban miradas nerviosas, y cómo Renata apretaba ligeramente los labios, consciente de que la situación empezaba a salirse de su control. La mujer continuó, dejando que el silencio llenara la sala, usando la pausa como herramienta para aumentar el impacto de sus palabras. Hace años, alguien decidió destruir parte de mi vida, ocultando la verdad detrás de mentiras y manipulaciones. Dijo, y todos los ojos se centraron en ella. No vine aquí para buscar venganza con gritos ni insultos. Vine a mostrar la verdad y dejar que cada uno vea lo que realmente importa detrás de las máscaras que todos llevan. Un murmullo recorrió la sala, pero nadie se atrevía a interrumpir. Diego se acercó un poco, observando cada gesto, cada microexpresión, cada cambio en la postura de la mujer. Era evidente que estaba lista para enfrentar lo que fuera, y que su fortaleza no dependía de los aplausos ni del reconocimiento de los demás. Renata finalmente habló, con un tono que intentaba sonar controlado, pero cargado de tensión. No entiendo a qué te refieres exactamente. Todo lo que hice, lo hice por proteger mi posición, por mantener cierto orden. Su voz se quebró apenas, y por primera vez se percibió un indicio de vulnerabilidad. No es personal. La mujer la miró con serenidad, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Sí es personal, dijo. Porque tus decisiones afectaron directamente a personas inocentes, incluyendo a mi familia. Lo que tú llamas orden y protección, yo lo llamo manipulación y daño. Y esta noche, todos lo van a entender. Diego sintió cómo la fuerza de la mujer llenaba la sala, cómo el control que había tenido Renata durante años se desmoronaba sin necesidad de confrontación física ni gritos. Los invitados comenzaron a comprender que estaban siendo testigos de algo más que un simple conflicto social. Estaban viendo la exposición de verdades ocultas, y la tensión se podía cortar con la punta de un cuchillo. La mujer continuó, con voz clara y pausada, asegurándose de que cada palabra calara en la mente de todos. Renata, todos pensaron que podían ocultar lo que sucedió. Creyeron que los secretos permanecerían enterrados, pero la verdad tiene una manera de salir a la luz. Yo he esperado el momento adecuado para revelar lo que ustedes intentaron esconder, y ese momento es ahora. Renata retrocedió un poco más, y por primera vez su elegante fachada comenzó a mostrar grietas. Sus manos temblaban apenas, y sus ojos se desviaban hacia algunos invitados que empezaban a murmurar entre ellos, claramente impactados por la declaración. Diego observó cada detalle, sintiendo una mezcla de tensión y anticipación. Sabía que el desenlace de la noche estaba cerca, y que la mujer misteriosa estaba a punto de dar el golpe final con elegancia y precisión. ¿Y qué exactamente quieres que todos vean?, preguntó Renata, su voz temblorosa y un tanto desesperada. ¿Qué daño crees que hicimos? La mujer sonrió con una leve inclinación de cabeza, y su mirada se dirigió hacia Diego, como buscando apoyo, comprensión y complicidad sin necesidad de palabras. Quiero que todos vean la verdad, dijo. Que comprendan que lo que parecía control y poder era, en realidad, miedo y egoísmo. Que sepan que la justicia no siempre se impone con fuerza. A veces se revela con claridad, con paciencia
y con la capacidad de mantenerse firme frente a quienes intentan ocultarla. El silencio se hizo absoluto. Los invitados contenían la respiración, los camareros dejaron de moverse, y el murmullo habitual de la fiesta desapareció. Incluso la música parecía haberse detenido, como si la mansión misma esperara la conclusión de esa confrontación silenciosa pero potente. ¿De verdad crees que con palabras puedes deshacer lo que logré?, preguntó Renata, con una mezcla de incredulidad y miedo creciente. ¿Crees que puedes revertir años de influencia y control? No se trata de revertir nada, respondió la mujer. Se trata de mostrar lo que siempre estuvo allí. Lo que tú llamas influencia, yo lo llamo manipulación, y todos lo van a ver. Diego observó cómo los ojos de Renata comenzaban a llenarse de una mezcla de rabia y temor. La mujer no alzaba la voz, no gritaba, no acusaba con insultos. Simplemente dejaba que la verdad se manifestara con cada palabra, con cada pausa, con cada mirada que apuntaba directamente a la conciencia de los presentes. Tú no tienes idea de lo que significa perderlo todo, dijo finalmente Renata, su tono quebrado. No sabes lo que es crecer bajo presión, tener que mantener apariencias, sostener un nombre y una reputación. La mujer la miró, y por primera vez un brillo de compasión se mezcló con su determinación. Sé lo que significa vivir con miedo, con secretos y con manipulación, dijo. Por eso estoy aquí, no para humillarte, sino para que todos vean que hay otra forma de enfrentar la vida. Con verdad, con coraje, con integridad. La victoria no siempre es gritar más fuerte. A veces es permanecer firme mientras otros caen por su propia arrogancia. Los invitados comenzaron a comprender el peso de sus palabras. Susurraban entre ellos, intercambiaban miradas de asombro y admiración, y algunos incluso bajaban la cabeza, reconociendo la fuerza y el valor de la mujer frente a la arrogancia de Renata. Diego sintió un orgullo silencioso y profundo. La mujer no solo había enfrentado la situación con elegancia y precisión, había logrado alterar la percepción de todos los presentes, demostrando que la verdadera fuerza reside en la integridad y la calma. Esta noche, continuó la mujer, con voz firme pero serena, se demuestra que la verdad no depende de la riqueza, del estatus ni de las apariencias. La justicia puede llegar de muchas formas, y hoy, todos ustedes lo están viendo. Renata bajó la mirada, derrotada por la claridad de las palabras y la autoridad natural de la mujer. Su rostro ya no mostraba arrogancia, solo una mezcla de incomodidad y reconocimiento silencioso. Diego observó cómo la tensión que había dominado la sala se transformaba en un respeto contenido y una comprensión inevitable. La mujer misteriosa había ganado, no con confrontación ni fuerza, sino con verdad y presencia. Los invitados comenzaron a aplaudir lentamente, primero tímidos, luego con más convicción. No era un aplauso por espectáculo ni por riqueza, era un reconocimiento a la fuerza moral y la valentía de alguien que se había mantenido firme frente a la manipulación y la injusticia. Diego sintió una mezcla de alivio y admiración, sabiendo que había sido testigo de un momento que cambiaría la percepción de todos sobre poder, verdad y autoridad. La mujer miró a Diego y con una leve sonrisa le transmitió complicidad y gratitud silenciosa. Él asintió apenas, consciente de que no hacía falta decir nada. La victoria había sido lograda y la justicia demostrada de la manera más elegante posible. Renata permaneció en silencio, su orgullo intacto solo en apariencia, mientras comprendía que no podía revertir lo que había sido expuesto. La mujer misteriosa no necesitó humillarla, solo mostrar la verdad, y eso era suficiente para cambiar la dinámica de toda la noche. Diego se acercó y tomó discretamente la mano de la mujer, y juntos recorrieron el salón mientras los invitados seguían murmurando, algunos aún procesando la intensidad de lo que acababan de presenciar. La mujer misteriosa caminaba con calma, su postura y mirada reflejando satisfacción y serenidad.
Había enfrentado la situación con precisión, elegancia y justicia, dejando claro que la verdadera fuerza no necesita ostentación para ser reconocida. La noche continuó, pero el ambiente había cambiado para siempre. La fiesta ya no era solo un evento social. Se había convertido en un testimonio de integridad, coraje y verdad. Y Diego comprendió que la mujer que había acompañado hasta allí había demostrado no solo su misterio, sino también su capacidad de transformar el mundo a su alrededor, con la fuerza de su carácter y la claridad de sus principios. Cada invitado lo sabía, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. La verdadera ganadora de la noche no era la riqueza, ni el estatus, ni la apariencia. Era la mujer que había entrado sin miedo, que había enfrentado la arrogancia y la manipulación, y que había salido triunfante, dejando una huella imborrable en todos los presentes, y especialmente en Diego.